Bueno, y para iniciar, entonces, en esta mañana les voy a contar que hemos venido hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo y aquí vamos a hacer un repaso de cuáles son esos frutos. Nos dice Gálatas 5, 22 y 23, mas los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Llevamos ya más de la mitad de los frutos de esta serie de enseñanzas y el día de hoy nos corresponde hablar acerca de la bondad. Si yo les pregunto a ustedes qué es bondad, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, yo creo que esta palabra es mucho más común y mucho más fácil de definir que tal vez la de la semana pasada, que era benignidad, que era un poquitito más compleja. Pero vamos a verlo. Nos dice que la palabra bondad significa ser bueno, tener una afición natural por hacer el bien, la blandura y apacibilidad de genio, la amabilidad. Entonces, en pocas palabras, la bondad es ser bueno, ¿verdad? Es hacer el bien. Esto conlleva una acción. Y tal vez usted me diga, ¿cómo una acción? Pero entonces, cuando la palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, ahí no me está hablando de acciones, más bien me está hablando de no hacer nada. Claro, pero ese versículo me está hablando de la salvación. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, es por fe, es por la fe que tenemos en el Señor. Sin embargo, el Padre sí nos insta a tener buenas obras con las demás personas, a ser bondadosos. Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. A eso es a lo que se refiere, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, bueno, yo no creo mucho, ni voy a la iglesia, no me congrego, no creo en las religiones, en los grupos, casi no hablo con Dios, ni esas cosas, no creo mucho. Pero, bueno, yo soy buena persona, o no le hago daño a nadie, incluso ayudo a los demás. Y las personas piensan que quizá por esa conducta ya obtienen la salvación, ¿verdad? Pero si vamos a la palabra nos damos cuenta de que no precisamente, y a eso es a lo que se refería este versículo. No es por obras, para que nadie se gloríe, ¿ya? Necesitamos de fe, necesitamos creer en el Señor, necesitamos recibirlo en nuestro corazón y saber que el Señor fue quien nos salvó, quien dio su vida por amor a nosotros. Pero también tener buenas obras para con los demás, eso es fruto del Espíritu Santo. Nos dice Efesios 2:9, el siguiente versículo, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si hacemos un repaso de lo que estamos hablando, salvación se obtiene por medio de nuestra fe en Jesucristo y no requiere obras. Pero la bondad es un fruto del Espíritu Santo en nosotros y se basa en obras. ¿Ven la diferencia? Nos dice inmediatamente, vean qué curioso, porque entonces Pablo va escribiendo la línea de las cosas que nos está diciendo y nos dice, bueno, no es por obras para que nadie se gloríe, pero inmediatamente nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué quiere decir? Que aunque la salvación no se obtiene por obras, el Señor sí nos envía a tener buenas obras para con los demás. Y eso significa ser bondadosos, precisamente. Un ejemplo de miles, porque si nos ponemos a pensar, ¿cuándo ha sido Jesús bondadoso con nosotros? O el Señor, ¿cuándo ha sido bondadoso? Bueno, yo creo que todos los días de nuestra vida, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ha sido bondadoso para con nosotros. El enviar a su Hijo a la tierra, el perdonarnos por su misericordia, por su gracia y por su favor. El Señor es bondadoso todo el tiempo. No sé si usted ha escuchado la frase, Dios es bueno. Bueno es Él todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, si vemos los ejemplos en la palabra de Dios de cuando Él ha sido bondadoso, encontramos miles de miles. Pero yo quiero enfatizar en este porque Efesios 2 incluso me da un ejemplo de la bondad del Señor. Un ejemplo entre miles fue rescatarnos, precisamente. ¿Y por qué rescatarnos? Nos dice Efesios 2:1, si vamos desde el principio del versículo, nos dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios.
Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, y es aquí donde lo dice. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Esa es la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y vamos también, no por obras para que nadie se gloríe. Es cuando llega a este punto y la versión de la Nueva Traducción Viviente nos dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y a mí me encanta, porque inclusive si vamos al versículo que nos habla de que seríamos ejemplo, es lo que estamos haciendo. Estamos tomando esta palabra como ejemplo de las bondades de Dios, de su misericordia, de su gracia, de su favor, de lo bueno que Él ha sido. Entonces, el rescatarnos es vivo ejemplo de cuán bueno es el Señor con nosotros. El perdonarnos, el limpiarnos, el darnos una nueva oportunidad, una nueva vida. Siempre les digo que el Señor nunca nos va a enseñar algo que Él no haya hecho antes. Y en la palabra se registra una y mil veces sus actos de bondad para con nosotros. El rescatarnos fue uno de ellos. La cruz fue una de ellas también. Y me encanta porque siempre les digo que siempre volvemos a la cruz. El sacrificio de Jesucristo en la cruz fue muestra también de cuán bueno es el Señor. Ese rescate, esa salvación, esa purificación. Tenemos el honor de ser llamados hijos por causa de su sacrificio. El Señor es bueno, amén. Nos dice además Tito 2:14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Entonces, si vemos lo que nos dice la palabra, el Señor nos está diciendo: sí, yo los rescaté, yo mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ustedes para que tengan salvación, perdón y vida eterna. Pero nosotros tenemos también trabajo en el asunto. Y vean lo interesante acá, que nos dice un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. El Señor lo que nos pide es que hagamos el bien, que tengamos actos de bondad para con las demás personas, que seamos amables, que seamos generosos, que seamos personas preocupadas por las demás personas, no egoístas, egocéntricos, únicamente con la mirada en nosotros mismos. Eso es lo que nos enseña el Señor. Nos dice Efesios 4:32, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Así como el Señor lo hizo, tenemos nosotros que aprender a ser bondadosos. Colosenses 3:12 nos dice, dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es lo que nos dice el Señor. El Señor quiere que nosotros reflejemos el carácter de Cristo en nuestras relaciones con las demás personas. Y tal vez usted dice, bueno, pero ¿cuánta bondad Dios quiere que tenga? O sea, ¿cuál es la medida? ¿O cuál es el límite? ¿O hasta dónde estoy bien y no me paso, verdad? ¿Cuál es la medida exacta? Bueno, Dios quiere que tengamos toda la bondad y con todas las personas, porque así fue como Él nos enseñó a vivir, siendo personas buenas siempre y en todo tiempo. Marcos 12:31 nos dice, el segundo mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento más importante que estos. Y este era el segundo porque el primero es amar al Señor sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué tan bueno tengo que ser con las demás personas? Bueno, si nos basamos en este versículo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, debería serle a los demás y ser con los demás como a mí me gustaría que fueran conmigo. Y darle a los demás lo que a mí me gustaría recibir. De eso se trata, de amar a los demás como nos amamos nosotros mismos. Es todo un reto quizá. Mateo 7:12 nos dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Ven? Lo dice la palabra. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Hacer a los demás lo que queremos nosotros recibir. Y usted puede decir, bueno, está bien, puedo intentar amar ahí a los demás un poquitito más y ser un poco, ¿verdad?, más empática y entenderlos y quererlos y ser más tolerante. Y bueno, puedo hacer lo que yo quisiera recibir también. Voy a hacer un esfuerzo por ser más bondadosa o más bondadoso. Pero lo que verdaderamente puede ser un reto para nosotros como seres humanos es lo que nos dice acá, Lucas 6:27 y 28. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Esto es parte también de la bondad. Esto es parte también de amar a nuestro prójimo, el amar a nuestros enemigos, a las personas que nos persiguen, que nos odian, que nos maldicen, que nos lastiman. Entonces, si esto para usted implica un reto, bueno, pongámoslo en práctica porque es lo que el Señor quiere que hagamos. No es solo amar a los que nos aman, no es solo, ¿verdad? Qué fácil es saludar y ser amable con las personas que me caen bien. Pero bueno, la palabra de Dios nos insta a ser bondadosos con aquellos que nosotros creemos que no lo merecen. Y esa es la actitud de un hijo de Dios. Lo vemos también en Lucas 6:29. Dice, si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Continúa diciendo, si alguien te da, dale a cualquiera que te pida. Y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Ven qué interesante porque el Señor lo reitera en su palabra una y otra vez. Y pienso que si no fuera tan importante, el Señor no lo hablaría tanto, no trataría de que estuviera presente a cada rato en la palabra. Traten a los demás como les gustaría que ellos los traten a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Eso es cierto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Entonces, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande. Se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Quiere decir que incluso con los que son malagradecidos y perversos, el Señor es bondadoso. Entonces, por eso nos insta a nosotros a hacerlo también con las personas que creemos que quizá no lo merecen. Lucas 6:30 nos dice, deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Oh, qué importante esto. Nos decía también Mateo 25:37, Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Esto porque el Señor dijo, bueno, ustedes me visitaron, me hospedaron, yo tuve hambre y me alimentaron, ¿verdad? Me brindaron hospedaje. Y entonces los que estaban ahí presentes en ese momento con Jesús le dijeron, no, pero no recuerdo haberlo hecho. ¿En qué momento lo hicimos? ¿Cuándo tuviste hambre y te dimos alimento? ¿Cuándo tuviste sed y te dimos
¿Agua cuándo, Señor? No recuerdo eso. Entonces el Señor les responde, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Es decir, que todo lo que hagamos a las demás personas, verdaderamente se lo estamos haciendo a Jesús. Verdaderamente lo estamos haciendo para Él, porque son sus hijos, porque son su creación, porque el Señor así quiere que lo hagamos. A veces pensamos que las muchas obras para el Señor, ¿verdad?, se basan en ayudar, ir a alguna entidad y ayudar, hacer voluntariado, ¿verdad?, esforzarse demasiado para que el Señor vea lo bueno que yo soy y mis buenas obras. Pero realmente con cada gesto, con cada aspecto diario que yo tengo para con las personas alrededor, estoy siendo bondadoso y estoy cumpliendo con ese principio que nos muestra el Padre, que el Padre quiere que seamos bondadosos, porque pese a que no es por obras, tenemos que tener una conducta que agrade al Señor. Y el Señor quiere que los hermanos, que nosotros como sus hijos tengamos una buena armonía, que tengamos buenas relaciones, que nos amemos los unos a los otros, que nos apoyemos unos a otros, que nos levantemos, que si uno se cae el otro lo levanta. Y esto no es solo para las familias o para los amigos. Haga algo por un desconocido. Ayude a una persona en la calle, a una persona que usted se encuentra, a alguna persona en su trabajo, en el lugar donde usted estudia, en la universidad, en el colegio. ¿Qué actos de bondad he tenido esta semana o durante esta cuarentena? Porque tal vez usted dice, ay no, es que qué difícil, la verdad es muy complicado porque llevo mucho tiempo en mi casa y bueno, no he podido salir, casi no he podido llamar a nadie, ayudar a la gente. Entonces, no, cuando termine esto, con un solo gesto, usted estará siendo bondadoso, con una llamada, con un mensaje, con una muestra de preocupación o de afecto por otras personas. Eso es parte de la bondad, eso es parte del ser buenos. ¿Qué aspectos en su vida le impiden ser bondadoso? ¿O qué aspectos en su vida lo están llevando a jalar para el otro lado más bien? De ser egoísta, ser una persona grosera, odiosa, áspera con mis palabras, con mis gestos, con mis acciones por los demás. ¿Me pongo yo de primero siempre? ¿Será que yo soy mi prioridad? ¿Será que el sentido de mi vida es ser feliz yo mismo y realizarme y lograr muchas cosas? ¿Será eso? ¿Será que mi vida solo se trata de buscar mi propia felicidad y de lograr mi éxito y mis triunfos y mis títulos y mi dinero? ¿Qué sentido tendría la vida si todas las personas vinieran al mundo únicamente a autocomplacerse y autorrealizarse? ¿Qué sentido tendría la vida si lo único que buscáramos fuera nuestro propio objetivo, complacernos a nosotros mismos? Creo que si el Señor diseñó un mundo con muchas personas y nos mandó a que se reprodujeran y que poblaran la tierra y que crecieran las naciones, era porque el Señor quería que no fuéramos llaneros solitarios, que fuéramos personas unidas, que nos apoyáramos unos a otros, que nos sostuviéramos, personas llenas de amor, de su amor para compartir a los demás. ¿Qué cosas, y quiero que piense usted ahí donde está en su casa, qué cosas puedo hacer esta semana como actos de bondad? Y no solamente para que el Señor me felicite o me reciba, o para que el Señor diga, ay, qué bueno que es, sí, venga, se ganó el cielo. No, recuerden que la salvación no se gana por eso, pero por amor, reconociendo que el Señor ha sido bueno con nosotros. Hagamos nosotros el bien a los demás también, porque lo que recibimos por gracia debemos de darlo también. Y si el Señor ha sido bondadoso con nosotros, con nuestra familia, seámoslo también con las demás personas. Llevemos amor, dejemos huella en el mundo, y no por nuestros logros, sino por lo que pudimos bendecir a otras personas. ¿Qué persona conoce usted que tal vez usted se ha limitado de hablarle de la palabra de Dios, de hablarle de Cristo, de llamarlo, de escribirle tal vez un versículo, de mandarle una palabra de parte de Dios, de orar por él? Cuando usted se ha limitado de hacer algo de parte de Dios que Él está diciendo que haga, y quizá usted por vergüenza, quizá usted por temor, quizá usted por lo que vayan a pensar dice, ay no, mejor no lo hago, o no me siento listo para
ayudar a esta persona, o darle un consejo, o darle algún versículo, una palabra. No, la verdad es que eso mejor se lo dejo a los líderes, a los encargados. No, créame que si el Señor en su corazón ha puesto bendecir a una persona con algo, ese es su trabajo, esa es su tarea. Esa fue una directriz encomendada de parte del Señor para usted, y el Señor quiere desarrollar eso en usted, que usted dé fruto. Recuerden que estamos hablando precisamente de eso, de los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo se desarrollan al ponerlos en práctica, nada más. ¿Cómo desarrollamos los frutos del Espíritu Santo? Bueno, aventurándonos a hacerlo, forzándonos y confrontándonos nosotros mismos a que el Señor desarrolle más esos dones, al ser conscientes de lo que significan, de lo que tratan, de cómo puedo ponerlos en práctica. Entonces voy a empezar a ver más fruto en mi vida. Recordemos que los frutos del Espíritu Santo vienen de cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando lo aceptamos, cuando hicimos tal vez aquella oración de fe en donde lo recibimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros. Y tal vez usted me diga, sí, pero el Espíritu Santo no necesita ayuda. Entonces yo voy a dejar que Él haga ahí su obra en mí, ¿verdad? Pero eso es como el ejemplo que a veces dice de la persona que quiere un trabajo y no sale a buscarlo, o no manda currículum, o no se está ahí en su casa esperando que le llegue el trabajo. Nada va a suceder si no accionamos. El Espíritu Santo siempre va a estar totalmente dispuesto a desarrollar en nosotros nuestros dones, nuestros talentos, a que demos fruto. Pero nosotros tenemos también parte en eso. Nuestra responsabilidad también es profundizar en la palabra, en intimidad con Dios, en oración, pidiéndole a Él que nutra en nosotros su palabra, que dé fruto su palabra en nosotros, que sea como ese árbol plantado junto a corrientes que da fruto abundante. Entonces, una vez que conocemos que es amor, que es gozo, que es paz, que es benignidad, que es bondad, empecemos a ponerlo en práctica. Oremos para que el Señor desarrolle en nosotros esos frutos. Hoy especialmente, oremos que seamos bondadosos en todo y con todos, para que cada día reflejemos más la conducta de Cristo en nosotros. Tal vez usted diga, bueno, pero es que eso de ser bondadoso con todos y todo, bueno, qué complicado. Ese versiculillo de amen a sus enemigos, ese no me gustó mucho porque eso es complicado. Créame que si la palabra de Dios lo dice, es porque usted y yo somos capaces de hacerlo. El Señor nunca nos habría puesto a hacer algo que no fuéramos capaces de hacer. Nunca nos hubiera aconsejado algo que fuese imposible de hacer o de lograr. El Señor nos mostró con Jesucristo el ejemplo de cómo se puede amar a los enemigos. Y es lo que nos insta a nosotros a hacer. Tal vez usted diga, es que no se lo merecen, es que no es fácil, es que lo que me hicieron, cómo me hirieron, cómo me trataron. Bueno, ¿qué más da? El Señor es justo, recuerde, y el Señor se encarga de los buenos y de los no tan buenos. Usted y yo debemos encargarnos de amar, de ser bondadosos, nada más, de abrir nuestro corazón al perdón y recibir todas las bondades de Dios y darlas, no importando a quién, no hacer distinción de personas, no midiendo quién lo merece y quién no lo merece. No somos jueces para determinar eso, somos hijos de Dios, comportémonos como tal, seamos luz en medio de las tinieblas, que la gente se pregunte, pero ¿cómo? ¿Por qué es tan bueno? ¿O por qué se comporta así después de lo que le dijeron o después de lo que le hicieron? Y no se trata de ser tonto o de ser ahí un puesto para que le den, como dicen, ¿verdad? Se trata de cumplir con el propósito de Dios. Y como dice el pastor, si fuera fácil, cualquiera lo haría. Por eso sabemos que no es sencillo. Sabemos que requiere un esfuerzo de nosotros, de nuestra actitud, un cambio tal vez de mentalidad incluso, pero se puede lograr. Si usted se esfuerza por agradar al Señor, usted va a ver la recompensa de Dios para su vida. Aquí dice la palabra de Dios que veremos las bondades de Dios aquí en la tierra. No solamente una vez que partamos a la eternidad, aquí en la tierra del Señor veremos sus bondades. Si sabemos cumplir con lo que el Señor nos pide que hagamos. Amén. Yo le voy a pedir a usted que ahí donde está, cierre sus ojitos y oremos por esto y cerremos este servicio. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Padre Santo, que desarrolles en nosotros la bondad, Señor, para ser bondadosos en todo y con todo, Señor, no
haciendo distinción de personas, como tú lo enseñaste, como tú nos diste ejemplo de serlo, Señor. Te pedimos que desarrolles en nosotros, además de este fruto, todo lo demás que hemos visto, que nos enseñes cada día más, Señor, que nos permitas agradarte y ser lo que tú esperas de nosotros, Padre Celestial. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahora le voy a pedir a usted que se quede para el servicio que viene. El pastor va a compartir con nosotros una hermosa palabra. Y además, también recuerde seguirnos en Instagram como GK Jóvenes. Ahí aparecemos, ahí está el grupo donde compartimos después las enseñanzas, los mensajes, los versículos que estuvimos conversando y compartiendo. Ahí nos pueden seguir. Y en Facebook, en la iglesia Kingsway. Ahí estamos para ustedes. Nos vemos la otra semana.